Muy buenas, profe Sergio. A continuación vamos a realizar, o yo voy a realizar, lo que es mi presentación final para el curso, para la materia de Ciencias Humanas. El título de mi exposición se llama Posthumanismo and the Rave, que va a ser una exploración sobre cómo yo considero la cultura rave y lo que es el rave como tal, en sí mismo, un ritual y una experiencia poshumanista. Lo analizaré desde lo teórico, lo referenciaré a través de la media y lo concluiré a través de lo sensorial. Mi nombre es Héctor Manuel González, así que continuemos. El poshumanismo es un conjunto de corrientes de pensamiento y de teorías que atiende y surge como posicionamiento crítico a la idea de lo que es el ser humano y cómo el ser humano actúa con lo que hay a su alrededor. En muchas ocasiones, como ya usted no lo mencionó, eh, ah, históricamente el ser humano o lo que era relacionado a lo humano era lo racional, lo blanco, lo europeo, lo unitario y lo que era ajeno por completo a la naturaleza, que se sustentaba en muchísimas ocasiones por el discurso de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y dispuso todo lo que había sobre la faz de la tierra a nuestra disposición. Todo ello se puede agrupar dentro de la teoría o corriente también de pensamiento que era el antropocentrismo. El poshumanismo busca superar el antropocentrismo, que tenía ideas tales como que la naturaleza existe solamente para ser usada por el ser humano, de que el valor de las cosas depende de su utilidad para el ser humano y de que si no nos sirve, en consecuencia no va a disponer de un valor ni siquiera intrínseco y puede ser algo, un sinsentido para nosotros y podemos hacer lo que nos plazca con ello. Y por último, de que el conocimiento, la moral, el arte y la historia tienen como referente absoluto al ser humano en todas las ocasiones, como se puede observar en muchos escritos históricos, en muchas narraciones y en muchas expresiones de literatura, de tiempos antiguos, inclusive modernos o inclusive hasta el día de hoy contemporáneos. Porque el antropocentrismo sigue permeando y sigue existiendo en el pensamiento y en el actuar colectivo del ser humano contemporáneo. Bueno, el poshumanismo y sus ideas principales son que critica al sujeto humanista clásico, el que mencionamos con anterioridad, busca la descentralización del ser humano, que apunta a una situación más interconectada con animales, con plantas, con la tecnología, con nuestra tecnología, los hábitats, entornos e inclusive formas de vida muchísimo más simples. No entendiéndolas como ellos allá y nosotros acá, sino como todos juntos en comunión, que nos lleva de esa manera a lo que es el zoocentrismo, la forma opuesta del antropocentrismo, que busca como tal el visualizar la vida y tener a la vida como centro del todo, no siendo solamente la vida del ser humano o del género humano, sino la vida en general, no siendo solamente el ser humano el centro de toda la vida, sino de que la vida es todo lo que está a nuestro alrededor. Cada hongo, cada planta, cada animalito, cada forma de vida que se encuentra a nuestro alrededor y con las cuales nosotros convivamos y tengamos distintas relaciones, tanto de dependencia, de producción, de extracción o simplemente inclusive de admiración y contemplación. Ok. Otra de las formas ideas principales que defiende el poshumanismo es la hibridez corporal y tecnológica, que a su vez nos lleva al concepto del cyborg, que dentro de lo que es el poshumanismo se entiende como una nueva forma de expresión de entes, eh, un nuevo ente que surge a través de la relación entre un ser vivo y la tecnología. Primero que todo, hay que aclarar que la tecnología no es algo hiper mega complicado, tal como un telescopio,
un televisor, un computador, sino que puede ser cualquier elemento que esté a la mano de un individuo de una cierta especie y que le permita la realización de una tarea con mayor facilidad, teniendo tal como tecnología un simple palo para poder llevar una bolsa o una piedra para poder eh, romper una cosa y que nos permite a nosotros como género humano el visualizarnos a través de esa misma teoría, a través de ese mismo concepto que es los cyborg, llegando hasta el punto de la tecnificación del proceso de globalización tan complejo en el cual vivimos hoy en día y en el cual no podemos negar que nosotros como género humano tenemos una existencia muy dependiente y prácticamente inseparable de la tecnología compleja, tales como medios de comunicación masivos, celulares, computadores, o si no, por ejemplo, para pongamos de ejemplo a un estudiante universitario que no tenga a la mano un computador o un celular. O sea, esa actividad social, esa situación que está cumpliendo y desempeñando este individuo del género humano, pues no se puede realizar sin un computador, sin un celular, sin la posibilidad de investigar. Y eso nos apunta a cómo nosotros como individuos hemos desarrollado y hemos crecido. Y por último, eh, afirma la diferencia, la multiplicidad y la alteridad. Entendiendo la diferencia, pues todo aquello que no sea como nosotros o como yo. La multiplicidad, la aceptación de todo aquello que hay a nuestro alrededor, no solamente humano, sino de otras especies u otras formas de existencia. Y la alteridad, que hace referencia a que no es solamente una experiencia individual, sino que es un tejido de experiencias que están sucediendo al mismo tiempo en distintos lugares, pero que tienen un efecto de acción y reacción unos con otros. Como último, para ya finalizar con lo que es la exposición del poshumanismo de manera breve, pues quería ejemplificar cómo eh, hay también dentro del poshumanismo hay una crítica al progreso antropocéntrico. Mientras estaba realizando estas diapositivas, dado que tengo mi computador en francés, quise buscar una imagen de un perro y de una persona. Y como estaba manejándolo desde el poshumanismo, pues escribí primero de manera jerárquica perro y hombre, chien et homme. Pero muy curiosamente, la sugerencia que se me dio dentro de la aplicación fue homme et chien, hombre y perro. Así que a través de un simple ejemplo tonto, podemos visualizar el cómo el antropocentrismo permea dentro de- del acto del lenguaje, de la lengua, y pone al hombre como centro del todo y lo que hay a su alrededor como algo secundario. Pero eso ya se lo debemos más que nada a la parte de la semiótica, así que prosigamos. Eh, yo lo quise relacionar con algo muy personal, con algo muy especial para mí, que es el rave, lo que es en general música rave, que se puede entender tal como techno, house, minimal y otras formas de música electrónica. Eh, para referente teórico utilicé a Graham St. John, que denomina al rave como un evento liminal ritualizado donde múltiples participantes entran en estados de comunión colectiva, trance y transformación. A lo largo de esta presentación vamos a analizar el cómo el rave se puede analizar desde lo posthumanista y hasta cierto punto, de una forma muy bella y compleja, es un fenómeno y un evento posthumanista. ¿Ok? Primero que todo quería desarrollar la idea de que el rave es un ritual, más que en muchas ocasiones un servicio, tristemente, como lo hablamos en una clase pasada, para mí es un ritual.
¿Qué tiene como características principales? El hecho de que haya una música electrónica, una música hecha de manera sintética, con una base repetitiva y con ritmos intensos. Esa es la parte central y que puede variar dependiendo de género a género. La sensación de disolución del yo y fusión con el entorno, que en muchas ocasiones los individuos, cada una de las personas que está dentro de un ritual, dentro de un evento rave, llega a sentir. Eso lo desarrollaremos más a continuación. Normalmente los raves son hechos en ambientes oscuros o industriales que normalmente son privados y al mismo tiempo tienen como regla general el que no haya una regla. Es completamente libre. Obviamente hay raves que son en medio de la naturaleza, otros que pueden llegar a ser en oficinas, en los sitios más variopintos, pero a manera de recuento histórico, estos son los lugares donde más predomina la escena underground del rave. Dentro del ritual del rave, como otros rituales humanos, es bastante común el uso de sustancias psicoactivas, pero las sustancias psicoactivas aquí no tienen un papel fundamental como método de interacción con el otro, sino hasta cierto punto como elementos catalizadores de la experiencia posthumanista. Ya lo desarrollaremos. El DJ es la parte fundamental de un rave, la persona que está dando los mejores tracks, lo mejor de sí mismo para toda la audiencia y hasta cierto punto para él mismo. Se puede considerar tal como un chamán, toma ese mismo papel y como buen chamán se encarga de dirigir y de crear ese ritual de manera colectiva con los individuos que lo rodean a través de música, de efectos sonoros, efectos visuales, del uso de la tecnología y obviamente también con el uso de sustancias. Y como parte fundamental que hay que entender del rave es que el baile es una parte muy importante que dentro de la escena del rave. Puede funcionar tal como medio de expresión individual o grupal inclusive, y al mismo tiempo como una herramienta de trance que le permite a los individuos que lo están realizando de poder llegar a sentir esa experiencia posthumanista que ya hemos mencionado. Eventos rave y sus situaciones posthumanistas. Ok, aquí vamos a desarrollar y vamos a hacer la relación directa con lo que es la forma en la que yo puedo enunciar de que el rave es una forma en la que nosotros podemos llegar a sentir y experimentar no todo aquello que está plasmado en las teorías del poshumanismo y dejan de ser más que teorías, una descripción de una realidad. Siendo en este caso, por ejemplo, de que el rave es una experiencia poshumanista y en la cual se suspende el ego. El ego muere, el ego desaparece en muchas ocasiones gracias al uso de esas sustancias, gracias a la música, gracias a los sonidos estridentes, gracias a las luces eh, bastante psicodélicas que imperan en todo momento, a esa mezcla también con la oscuridad y con la interacción con cada uno de los demás individuos que hay a nuestro alrededor. Eh, como enunciación principal, el rave funciona como una experiencia neotribal y posthumanista que desafía las estructuras normativas del tiempo, del yo y del orden social. Todos aquellos códigos que permean la sociedad actual, la sociedad contemporánea y hasta cierto punto limitan la experimentación de la libertad, la expresionalidad y hasta cierto punto el funcionamiento de nuestro sentir. Porque algo fundamental dentro del rave no es tanto lo que se hace, sino lo que se siente. El rave está hecho para sentirlo, bailarlo y disfrutarlo, más que para pensar cada uno de los movimientos que vamos a realizar y para analizar de manera agotadora cada una de nuestras acciones. El tiempo desaparece, el tiempo empieza a manejarse de maneras completamente distintas gracias a las sustancias, gracias a toda esa mezcla de tecnología y de personas. El yo se masifica,
engrandece en muchas ocasiones gracias a la posibilidad de la expresión de la identidad de cada uno de los individuos o de los grupos. Algo característico es que cada uno de los géneros de la escena rave tiene unos ciertos patrones o hasta cierto punto unas ciertas repeticiones o una identidad colectiva que permea también dentro de esa expresión individual. Pero dentro de la escena rave como tal, siempre imperó la posibilidad de experimentar y de ser tú mismo de las formas más estridentes, locas, diversas y libres posibles, siendo esa la orden de ser libre y de experimentar. Y el orden social, eh, una de las grandes farsas o hasta cierto punto ideas que se nos vendió durante el antropocentrismo fue la utilización de la naturaleza, de nuestro entorno, con el propósito de producir, de crear, de hasta cierto punto, ya con la aparición del capitalismo, la generación de la plusvalía, la perpetuación de las luchas de clases, la perpetuación de situaciones abusivas de poder, pero dentro del rave, lo único que importa es, como ya lo mencioné, bailar, sentir y experimentar. La experimentación tanto de situaciones completamente placenteras hasta situaciones que pueden llegar a ser lo más locas posibles o en muchas ocasiones también unas experiencias sanadoras para cada una de las personas que lo viven y para el colectivo en sí mismo que lo vive. Eh, Como ya lo mencionaba, dentro de un evento rave, la identidad se engrandece, pero al mismo tiempo desaparece en muchas ocasiones gracias a la colectividad de personas que están experimentando ello. Y lo más importante dentro de los rave no es tanto el individuo, sino la colectividad. Y ya para finalizar, podríamos también considerar al rave como una exploración de nuevas formas de sentir, una puesta en escena de la individualidad no normativa cyborg, por ejemplo, a través de minorías tanto sexuales, étnicas, de pensamiento, de expresión, de identidad, y que se pueden clasificar como cyborg gracias al uso de sustancias psicoactivas, gracias al uso de ropas, gracias al uso de maquillaje, máscaras y tecnologías de sonido, de audio, de luces y toda la experiencia que hay alrededor del rave. Y que yo, dentro de mi análisis, lo puedo llegar inclusive a comparar con una experiencia colmena masiva, dado que hasta cierto punto, como ya lo vamos a desarrollar con este video que tengo aquí, podríamos comparar un rave con la existencia o hasta cierto punto ese umbelt de cada una de estas hormiguitas cortahojas que estamos acostumbrados a ver y que en muchas ocasiones pasamos por alto. Pero bueno, estamos hablando de rave. Tenemos que mirar un pedacito de un rave, así que vamos a darle. Bueno, proseguimos ya con, porque si no, no nos terminamos esta presentación.
Se lo súper recomiendo. Y en este caso, este video, esta media que utilicé para ejemplificar esto, le pertenece a una DJ bastante especial, bastante, no tan conocida, pero que sí yo llegué a conocerla de una manera bastante bonita. Esa es una historia para después, que se llama Horse Girl. Y su identidad que promueve en sus redes sociales, en sus flyers, en más que un alter ego, en literalmente su identidad, dado que ella postula de que ella no es un ser humano, sino que es un caballo, es una yegua, como bien lo indica su nombre. Cada una de las formas de marketing, de mercadotecnia, redes sociales, fotos, videos o inclusive en su misma estética de sonido, su misma forma de construcción, su vibra y muy claramente la máscara que lleva puesta, eh, es una forma en la cual nosotros podemos visualizar esta situación del poshumanismo. El yo puede ser lo que nosotros queramos, lo que nosotros nos plazca y lo que nos nazca de manera libre. En este caso, a ella le place y desea ser y postularse ante su público o ante las personas que están experimentando ese rave tan bello como una yegua y todo el mundo lo acepta y más que un performance es un statement de libertad. Nos permite visualizar el cómo el rave es una situación posthumanista y es un fenómeno posthumanista. El orden social, obviamente, es muy distinto a lo que la tradicionalista catalogaría como lo bueno. Estamos hablando de la Ciudad de México, una ciudad eh, centroamericana, al final y al cabo latinoamericana, que sigue estando permeada por situaciones de machismo, antropocentrismo, violencias, y que en estos espacios le permite a las minorías el poder expresarse de manera libre y el poder sentir eh, cualquiera de las experiencias individuales que lleguen a tener y colectivas, y siendo a su vez una posibilidad de replantearnos nuestras relaciones y replantear el cómo nosotros liberamos esa individualidad, exploramos esa individualidad y respetamos la individualidad de las personas a nuestro alrededor, siendo una conducta bastante poshumanista, siendo críticos y respetuosos con lo que existe y con lo que se hace. Y el tiempo, pues, le puedo asegurar que muchas de las personas que están ahí no necesariamente por uso de sustancias, por el simple hecho de que están disfrutando y están pasando ese momento de buena manera, van a percibir el tiempo de maneras completamente distintas. Algunos muy rápido, se les acaba la diversión en un santiamén, otros van a disfrutar esa situación, ese rave de una manera tan grande que se les va a hacer eterno. Puede que algunos estén mal viajados y estén con ganas de ya poder que se acabe eso. Y eso hasta cierto punto es el cómo lo normativo respecto al tiempo desaparece también dentro de la escena del rave y le permite a cada uno de los individuos el sentir, bailar y experimentar de manera libre. Con experiencia colmena masiva me refería a que, ya desarrollándolo también, que cada uno de esos individuos está ahí, está bailando al son de la música de Horse Girl, gracias también a la estimulación de sustancias, al uso de luces, sonido, humo, abanicos y demás tipos de tecnologías que hay ahí, que les permiten vivir una experiencia común, entre comillas, parecida, pero al mismo tiempo súper distinta entre sí y bastante repetitiva, que les permite llegar a ese estado de trance y al momento de la disolución o suspensión del eco. Muy curiosamente, se parecen bastante, todas estas personitas aquí se parecen a estas hormiguitas de acá, las hormigas cortadoras de los géneros Ata y Acrimeres, que como dato curioso, todas esas hormiguitas que miramos con hojitas, con florecitas, tallos, cargándolas y por unos caminitos súper bonitos, en realidad no se comen eso, sino que esa es la materia prima para un hongo que está dentro de sus colmenas, que les brinda alimentación, refugio y que les sirve también
como lugar de protección para sus crías. Esto, ellos cultivan ese hongo gracias a una compleja organización social de cada una de las hormigas, con cada uno de sus roles individuales, gracias al mantenimiento de una cierta temperatura diseñada dentro de la colmena, la limpieza del hongo y el control de las plagas. Así que me gustaría que viéramos un pequeño extracto. Ya se caerá por su propio peso, pero ya iré diciendo lo que tenemos que hacer. Mirad cómo el hongo va cambiando según su forma y según va creciendo. Y aquí, como digo, podemos ver a las niñas cómo... Es que es súper bonito, a mí me encanta. Cómo van trayendo los pétalos, los van dejando ahí y las pequeñitas se van encargando de hacer crecer este hongo. Un hongo que, aunque tenga un aspecto rocoso, no es duro, ¿eh? Es un hongo muy, muy blandito. Es así como una gelatina. Ya veréis cómo se mueve luego, así para los lados, como si fuera un terremoto. Todas las hormigas están viviendo ya en el hongo, la reina incluida, y es súper curioso lo que hacen alrededor. ¿Veis cómo retiran la arena? Quieren el espacio libre, porque no debe llegarle ni arena ni agua al hongo. La verdad que la arena la utilizaban como punto de sujeción al principio para que el hongo no se vaya cayendo, pero al retirarla hay veces que el hongo se tumba hacia un lado o a otro, cae y vuelve a crecer. Hablaré de esto un poco más adelante. Son preciosas. ¿Vemos los distintos tipos de colores que tienen? Porque una vez van creciendo, estas hormigas se van volviendo más... Ok, con experiencia colmena masiva, me hacía referencia a cómo estas hormigas, siendo ajenas por completo a lo que es el rave, llegan a tener una cotidianidad y un conjunto de acciones y una existencia bastante colectiva y que está determinada en este caso por funcionamientos químicos, feromonas, hormonas, que les determinan dónde ir, qué hojas coger, qué camino coger, qué bichito atacar, qué parte de la colmena, del hongo, cuidar, cultivar, etcétera. Y también hay que visualizar aquí de que tanto la hormiga como el hongo son cyborgs, son igual de cyborgs que todos estos cyborgs humanos de acá que están eh, en sustancias, utilizando gafas y tecnologías complejas, dado que tanto la hormiga como el hongo se utilizan mutuamente y tienen una situación de simbiosis en las cuales la existencia del uno para el otro solo es posible gracias a la utilización tal como herramienta y más que herramienta como convivencia entre esas dos, siendo la hormiga la tecnología que de maneras fortuitas el hongo encontró para poder subsistir y seguir creciendo y evolucionando, y la hormiga utilizando como tecnología al hongo para poder tener refugio, alimentación y protección. Entonces, una colmena de hormigas cortahojas es igual de poshumanista que, que una experiencia rave. Ok, así que para concluir, tenemos estas conclusiones y posicionamientos, valga la redundancia, en las cuales la primera que yo realizo es que el Raver es el excelente cyborg por definición, como yo lo expliqué hace unos momentos, en los cuales, gracias a una interconexión entre tecnología, entre otros individuos del género humano, entre sustancias, o inclusive entre otras formas de vida, porque se pueden llegar a utilizar plantas, en este caso cannabis, hongos, le permite tener una experiencia posthumanista, libre, en la cual se utilice todo ello con un cierto propósito y le permita encajar dentro de la definición de lo que es un cyborg. Continúo. Es una práctica cultural donde el poshumanismo ya no es teoría, sino una experiencia viva. Todo aquello que el poshumanismo describe dentro de una escena rave, dentro de un rave, nosotros lo estamos siendo el ejemplo vivo de todo aquello que el poshumanismo y sus autores han escrito y han desarrollado. O sea que la mejor forma, desde mi punto de vista, para entender qué es lo poshumanista es irse a una rave. Ok, esto, el techno, la música rave en general, no suena a futuro. En cambio, es un futuro posible y actual.
¿Con qué hago referencia a eso? El techno en sus inicios, la música rave en sus inicios era electrónica, era sintética, era experimental, era algo que jamás se había mirado y que hasta el día de hoy para muchas personas sigue siendo algo nuevo, algo que se sale de lo, entre comillas, muy entre comillas, de lo que debe ser la música, pero es música y son ritmos, son sonidos, son experiencias que disfrutan una gran cantidad de personas y que hasta cierto punto les ha permitido llegar a experimentar un gran conjunto de emociones, sentimientos y nuevas experiencias. De manera muy breve quería mencionar de que llegué a leer de que un autor también posicionaba al rave como comunidades itinerantes de fuerte conexión emocional, espiritual, pero efímeras. No sé hasta qué punto eso pueda llegar a ser problemático, más en un contexto eh, contemporáneo en que sigue estando permeado por situaciones antropocentristas y egoístas sobre la relación con el mundo que provocan muchísimas problemáticas, como usted bien lo sabe, pero eso ya quedaría para una próxima reflexión. Las sustancias psicoactivas y su relación con el raver. Pues gracias a esas sustancias es que prácticamente el rave existe, no dejando de lado obviamente la labor de muchas personas en el género underground, los ingenieros de sonido que se inventaron las consolas de sonido, etcétera, y todos los años incontables de lo que es la música, porque el rave no es solamente música electrónica, sino que se pueden jugar de maneras inimaginables con todos aquellos sonidos posiblemente imaginables y situaciones imaginables. Pero aquí las sustancias psicoactivas tienen ese papel fundamental que le permite a cada raver experimentar esta situación poshumanista, explorar su individualidad, masificarla y materializarla y hasta cierto punto le permite también el llegar a experimentar una situación de experiencia colmena masiva, una experiencia colectiva en la que desaparezca la individualidad y despierte lo que es la colectividad. Una de las principales ideas que defiende el poshumanismo en contraposición al antropocentrismo. La identidad fluctúa con total libertad y desaparece entre la multitud. Ya lo acabé de desarrollar, así que muy brevemente lo vuelvo a mencionar. Dentro del rave podemos desarrollar y crear esa identidad tal y como nos plazca, siendo muchas ocasiones estridente, curiosa, atractiva, muy vistosa y al mismo tiempo, dentro del mismo rave, esa identidad muere y nace como un comportamiento de multitud y de colectividad. Y una pregunta muy random que me hice fue, ¿será que existe un futuro más que humano, un futuro en un mundo poshumanista y sensorial? Con ello hacía referencia en el que es posible que de una forma muy utópica el mundo dejara de estar regido por todas sus problemáticas mecánicas de poder tradicionales y ocultas hasta cierto punto, eh, que sería ese desarrollo o ese progreso antropocéntrico, y sería posible visualizar un mundo en el que, de la misma manera como surgió el rave, en medio de la mugre, de los lugares abandonados, de los renegados sociales, de gente rayada, de gente que no encajaba dentro de la sociedad y pudo llegar a crear algo completamente bello. Existe la posibilidad que, teniendo en cuenta los posicionamientos e ideas poshumanistas y lo sensorial, o sea, el priorizar el sentir más que esa supuesta racionalidad que nos hace únicos como seres humanos, a través de ello podemos crear un mundo mejor o un mundo más amigable entre sí, un mundo más empático al final y al cabo, porque lo que nos permite en muchas ocasiones hacer daño a a otras formas de vida, es que no podemos llegar a sentir o ni siquiera podemos llegar a imaginar cómo se será su vida. Y eso no solo se aplica a las plantas, hongos, otros animales, etcétera, sino inclusive entre las mismas personas.
Como bien nosotros lo miramos en el curso de semiótica, existe el Umbet. Y llegamos a la conclusión de que inclusive entre miembros de la misma especie es completamente imposible llegar a categorizar qué siente el otro. Pero a través de un sentir colectivo es posible, y yo creo que sí es posible, por más utópico que sea, el crear un mundo más consciente, más conectado entre sí y más amable entre sí, que es hasta cierto punto lo que se vive en muchas ocasiones dentro de la escena rave. Muchísimas gracias, profe. Y aquí finalizo mi presentación. Espero le haya gustado y hasta la próxima. Nos pillamos. Chau, chau.